Una nueva vida. El secreto en la sala de abogados. Hola, mi hermosa familia. Bienvenidos de nuevo a Historias Reales que Cambian Vidas. Hoy les traigo una historia poderosa y profundamente conmovedora sobre el verdadero valor de la libertad. Antes de empezar, recuerda, suscríbete al canal, dale a me gusta a este video y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. El gancho. El hook. Un secreto imposible. ¿Qué harías si el día que por fin te liberas del hombre que te llamó defectuosa es también el día en que le revelas el milagro que él creía incapaz de crear? Las puertas de cristal de Guzmán en Asociados brillaban bajo el sol de la tarde en Madrid, mientras Elena las cruzaba, su corazón latiendo con una mezcla de nerviosismo y firme determinación. A sus 32 años, había aprendido que el coraje no era la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Hoy era el día en que cerraría definitivamente el capítulo más doloroso de su vida. Hoy firmaría los papeles de divorcio de Fernando Velasco. La sala de espera olía a cuero caro y café recién hecho. Elena se anunció a la recepcionista, una joven de cabello perfectamente peinado que apenas levantó la vista de su pantalla. Mientras esperaba, Elena se ajustó el abrigo color esmeralda que llevaba, dispuesto cuidadosamente para ocultar la verdad que llevaba debajo. 7 meses de preparación secreta, 7 meses de sanación, 7 meses cultivando un milagro que todos, incluido su futuro exmarido, habían considerado imposible. El teléfono de la recepcionista vibró. Ella levantó la vista con una sonrisa practicada y señaló hacia el pasillo. Sala de conferencias 3, segunda puerta a la derecha. El señor Velasco ya llegó. La confrontación en Madrid. Elena caminó por el corredor, cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. Las paredes estaban decoradas con títulos enmarcados y certificados de logros, fríos recordatorios del mundo en el que Fernando habitaba. Un mundo de tratos y adquisiciones, donde las personas eran comodidades y las emociones, debilidades a explotar. Se detuvo ante la puerta de la sala de conferencias, respiró hondo y la abrió. Fernando estaba sentado en el extremo de la mesa de caoba, flanqueado por 2 abogados con trajes costosos. A sus 38 años, seguía siendo impactantemente atractivo, de esa manera que el dinero puede conservar y realzar. Su cabello oscuro, perfectamente engominado, su mandíbula afilada, sus ojos grises, calculadores. Vestía un traje de carbón que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un mes. Cuando vio entrar a Elena, algo parpadeó en su rostro. ¿Sorpresa, tal vez? ¿O decepción de que se viera tan serena? Él había esperado verla rota, disminuida por su separación. En cambio, Elena entró con la barbilla alta, sus ojos castaños claros y enfocados. Llevaba un maquillaje mínimo, dejando ver su belleza natural. Su cabello color castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros. Se veía más sana que en los meses finales de su matrimonio, cuando su crítica constante había mermado su autoestima. «Elena», dijo él, con esa familiar mezcla de autoridad y encanto que una vez la había hecho temblar. «Gracias por venir. Hagamos esto lo menos doloroso posible». Ella tomó asiento frente a él. Su abogada, Patricia Moreno, se instaló a su lado con un asentimiento tranquilizador. Patricia era una defensora feroz, una mujer de unos 50 años que había construido su reputación defendiendo a mujeres en divorcios difíciles. Ella había visto a Elena en su peor momento y la había ayudado a volver a tierra firme.
La reunión comenzó con las formalidades habituales: bienes, propiedades, cuentas bancarias. Fernando había sido sorprendentemente generoso en el acuerdo. Quizás por culpa, quizás simplemente para acelerar el proceso y así poder casarse con Carla, la ejecutiva de marketing de 26 años que había reemplazado a Elena en su cama y en su vida. Las discusiones se prolongaron, la jerga legal llenando el aire como ruido blanco. Elena permaneció en silencio, sus manos dobladas sobre la mesa. Ella había revisado todo con Patricia hacía semanas. No quería nada más allá de lo justo. El ático podría quedarse con Fernando. La casa de vacaciones en Marbella podía venderse. Solo necesitaba lo suficiente para empezar de nuevo, para construir una vida bajo sus propios términos. Mientras Patricia deslizaba los documentos finales sobre la mesa, Fernando se recostó en su silla, estudiando a Elena con una intensidad que le erizó la piel. «Te ves diferente», dijo de repente, interrumpiendo a su abogado a mitad de la frase. «¿Estás viendo a alguien?». La pregunta flotó en el aire, cargada de implicaciones. Elena mantuvo su mirada firme. «Eso ya no es asunto tuyo, Fernando». Su mandíbula se tensó, pero no dijo nada más. Patricia acercó los papeles. «Todo lo que queda es tu firma, Elena. Luego esto estará finalizado». Elena tomó el bolígrafo, pero al inclinarse hacia adelante, el abrigo esmeralda se movió. La tela, que había sido cuidadosamente dispuesta, se abrió ligeramente. Por un momento, la curva de su vientre fue visible, inconfundible, innegable. Los ojos de Fernando se abrieron de par en par. El bolígrafo que había estado sosteniendo cayó sobre la mesa. Sus abogados intercambiaron miradas confusas, inseguros de lo que había causado la reacción repentina de su cliente. Patricia, que conocía la verdad, simplemente observó con tranquila satisfacción. «¿Qué?», susurró Fernando, con la voz ahogada. «¿Qué es eso?». Elena se enderezó en su silla, dejando que el abrigo se cayera por completo ahora. Ya no tenía sentido esconderlo. Su mano se movió protectoramente hacia su abdomen, hacia la vida que crecía dentro de ella. La vida que Fernando le había dicho que era incapaz de crear. «Estoy embarazada», dijo simplemente, con voz firme. 7 meses. El color desapareció del rostro de Fernando. Se puso de pie abruptamente, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. «¡Eso es imposible! ¡No podías! Lo intentamos durante años. El médico dijo que había una posibilidad muy pequeña», interrumpió Elena. «Nunca dijeron imposible. Tú fuiste el que decidió que yo estaba rota. Tú fuiste el que me llamó defectuosa». Las palabras lo golpearon como puñetazos. Elena observó cómo los recuerdos se reproducían en sus facciones. Las peleas, las acusaciones. La noche en que finalmente había dicho las palabras que destrozaron su matrimonio sin posibilidad de reparación. La cena de enero. El flashback vino sin ser llamado, vívido y doloroso. Había sido una fría tarde de enero. La nieve caía fuera de las ventanas de su ático. Fernando acababa de regresar de una cena con inversores, su humor ya amargo por algún negocio que había salido mal. Elena estaba en la sala de estar, investigando otro especialista en fertilidad, desesperada por darle lo que más deseaba. Él entró, se sirvió una bebida y la miró con un desprecio tan frío que le heló la sangre. «Estoy cansado de esto, Elena. Cansado de las citas, los tratamientos, la decepción. Eres inútil para mí». ¿Qué clase de esposa no puede darle un hijo a su marido? Ella había intentado acercarse a él, explicar que podían seguir intentándolo, que había otras opciones. Pero él se había alejado, su rostro crispado por el asco. «Merezco algo mejor que esto, mejor que tú. Carla nunca me sometería a este infierno».
Esa fue la noche en que Elena se dio cuenta de que su matrimonio había terminado. No por los problemas de fertilidad, sino porque el hombre que amaba nunca la había amado de verdad. Había sido un accesorio, un marcador de posición, alguien para llenar un papel hasta que llegara alguien mejor. Comenta ahora, ¿crees que Fernando se arrepintió en ese instante o solo le importó el estatus de tener un heredero? Déjanos tu opinión en los comentarios. Ahora, sentada en esa sala de conferencias, Fernando miraba su vientre embarazado, como si viera un fantasma. ¿De quién es?, exigió, su voz elevándose. ¿Quién es el padre? Elena sintió una oleada de ira, ardiente y justa. Tuyo, Fernando. El niño es tuyo. La sala se quedó en silencio. Incluso los abogados parecían contener la respiración. El rostro de Fernando pasó por varias emociones. Shock, incredulidad, esperanza, desesperación. Volvió a su silla a trompicones, agarrándose al borde de la mesa. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Todavía estábamos casados cuando esto sucedió, dijo Elena con calma. Haz los cálculos. Este niño fue concebido antes de que te mudaras, antes de que empezaras a pasear a Carla por la ciudad como tu trofeo. Fernando se pasó las manos por el cabello, destrozando su peinado perfecto. Un hijo. Mi hijo. Elena, esto lo cambia todo. No podemos divorciarnos ahora. Tenemos que intentarlo de nuevo, por el bebé. Patricia puso una mano en el brazo de Elena, pero Elena negó con la cabeza. Ella había sabido que este momento llegaría. Se había preparado para ello. No, Fernando, esto no cambia nada. Tú querías un divorcio porque yo no podía darte un hijo. Bueno, te estoy dando uno, pero no te estoy dando a mí. Ya no. No puedes alejarme de mi hijo, dijo Fernando, con ese tono peligroso que ella recordaba demasiado bien. No te estoy quitando nada, replicó Elena. Tendrás derechos de visita, acuerdos de manutención, todo legal y apropiado. Pero no seré tu esposa. Destruiste esa posibilidad la noche que me llamaste inútil. Fernando miró a sus abogados con desesperación, como si pudieran arreglar esto, hacer que Elena entrara en razón. Pero ellos permanecieron en silencio, entendiendo que esto iba más allá de su jurisdicción. Esto se trataba de corazones, no de contratos. Por favor, dijo Fernando, y Elena nunca lo había escuchado rogar antes. Cometí un error. Fui cruel. Me equivoqué. Pero podemos arreglar esto. Piensa en lo que es mejor para el niño. Un niño necesita a ambos padres. Este niño tendrá a ambos padres, dijo Elena con firmeza. Pero esos padres no estarán casados. Pasé 7 meses aprendiendo a vivir sin ti, Fernando. 7 meses descubriendo quién soy cuando no estoy tratando de ser lo que tú querías que fuera. Y me gusta esta versión de mí misma. Soy más fuerte. Soy más feliz. Soy libre. Cogió el bolígrafo y con mano firme firmó su nombre en los papeles de divorcio. La tinta pareció brillar bajo la luz de la tarde que entraba por las ventanas. Patricia añadió su firma como testigo y empujó los documentos hacia el lado de la mesa de Fernando. Tu turno, dijo Patricia con frialdad. Fernando miró los papeles como si fueran una sentencia de muerte. ¿Y qué pasa con Carla? ¿Qué se supone que le diga? Ese es tu problema, no el mío, dijo Elena, poniéndose de pie. Recogió su abrigo, de repente ansiosa por dejar atrás ese lugar, esas personas, esa vida. Tú elegiste a Carla cuando decidiste que yo no era suficiente. Ahora tienes que vivir con esa elección. Mientras caminaba hacia la puerta, Fernando gritó una última vez. ¡Elena, espera! Podemos arreglar esto. Dejaré a Carla. Criaremos a este bebé juntos. Seré diferente esta vez. ¡Lo prometo! Elena se detuvo en la puerta, con la mano en el pomo. Se volvió hacia él, hacia el hombre que una vez había sido todo su mundo, y no sintió nada más que lástima. No dejarás a Carla, Fernando.
Ella es todo lo que querías en una esposa. Hermosa, ambiciosa, dispuesta a ser tu trofeo. El único problema es que ella nunca te dará lo que yo te estoy dando ahora. Y eso debe estar matándote. Se fue antes de que él pudiera responder. Salió de la sala de conferencias, del edificio, de esa vida. Detrás de ella, escuchó voces alzadas, Fernando discutiendo con sus abogados. Pero no miró hacia atrás. Su futuro estaba delante de ella ahora, no detrás. El comienzo en Barcelona. Afuera, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. Elena puso ambas manos en su vientre, sintiendo los suaves movimientos de su hijo o hija. Este niño, este milagro, le había dado algo más precioso que el amor de Fernando. Le había dado propósito, fuerza y el coraje de elegirse a sí misma. Mientras caminaba hacia su coche, su teléfono vibró. Un mensaje de Patricia. Ha firmado. Estás libre. Elena sonrió. Las lágrimas corrían por su rostro. Libre. Después de tantos años tratando de ser suficiente para otra persona, finalmente era libre de ser simplemente ella misma. Y eso, se dio cuenta, era el mayor regalo de todos. El apartamento que Elena alquiló estaba muy lejos del ático que había compartido con Fernando. Estaba en el tercer piso de un modesto edificio en el tranquilo barrio de Gracia, en Barcelona, donde los niños jugaban en el patio y los vecinos se conocían por su nombre. La sala de estar era pequeña, pero estaba llena de luz natural por las tardes. La había decorado de forma sencilla, con colores crema suaves y toques de azul y amarillo, preparando un rincón de guardería para el bebé, que llegaría en solo 2 meses. Elena había pensado que se sentiría sola en esta nueva vida, pero en cambio se sentía liberada. Sus días se habían asentado en un ritmo pacífico. Paseos matutinos por el parque Güell cercano, clases de yoga prenatal, lectura de libros sobre la maternidad. Había empezado a trabajar a distancia como diseñadora gráfica freelance, algo que había abandonado cuando Fernando insistió en que su esposa no necesitaba trabajar. Ahora, crear de nuevo la llenaba con un sentido de propósito que había olvidado que existía. Fue durante una de sus revisiones prenatales de rutina que todo cambió de nuevo. La clínica que había elegido era pequeña y acogedora. La recepcionista ahora la conocía por su nombre. Señora Velasco, llamó la enfermera, aunque Elena había pedido en voz baja que empezaran a llamarla señora Cortés, su apellido de soltera. El doctor Torres la verá ahora. Elena había estado viendo al doctor Miguel Torres durante el último mes. Recogió su bolso y siguió a la enfermera por el pasillo. La puerta de la sala de examen 4 estaba abierta, y dentro, el doctor Miguel Torres estaba revisando gráficos en su tablet. Levantó la vista cuando ella entró, y su rostro se iluminó con una sonrisa cálida. Buenas tardes, Elena. ¿Cómo están tú y el bebé hoy? Miguel Torres no era lo que Elena había esperado cuando lo conoció. A sus 35 años, tenía una tranquilidad que inmediatamente ponía a la gente cómoda. Era alto, de hombros anchos. Su cabello negro ligeramente rizado caía a menudo sobre su frente. Sus ojos eran de un marrón profundo, del tipo que realmente parecía verte, no solo mirarte. Estamos bien, dijo Elena, acomodándose en la camilla. El bebé ha estado muy activo últimamente. Creo que se está entrenando para las Olimpiadas. Miguel se rió, el sonido genuino y cálido. Esa es una buena señal. Los bebés activos son bebés sanos. Déjame escuchar y ver qué está haciendo este pequeño atleta. Mientras realizaba el examen, Miguel le hablaba de todo
y de nada. Le preguntaba por su semana, si había estado durmiendo bien, si necesitaba algo. A diferencia de los médicos de Fernando, que la habían tratado como una máquina averiada durante sus problemas de fertilidad, Miguel la trataba como una persona completa. Celebraba cada hito, tranquilizaba cada preocupación y nunca la hacía sentir inadecuada. «Todo parece perfecto», dijo después de terminar el chequeo. «Tu presión arterial está bien. El latido del corazón del bebé es fuerte. Estás haciendo un excelente trabajo cuidándote a ti y a este pequeño». Elena sintió que las lágrimas le picaban los ojos. Había tenido tanto miedo durante los primeros meses de embarazo, aterrada de que algo saliera mal, de que de alguna manera ella también fallaría en esto. El constante aliento de Miguel había sido un salvavidas. «Gracias», dijo en voz baja, «por todo. Has hecho que toda esta experiencia sea mucho menos aterradora». Miguel acercó un taburete y se sentó, su expresión seria pero amable. «Elena, ¿puedo preguntarte algo personal? No tienes que responder si no quieres». Ella asintió. «El nombre en tu archivo dice Velasco, pero nos pediste que te llamáramos Cortés, y he notado que siempre vienes sola a las citas. ¿Está todo bien? ¿Estás a salvo?» La preocupación en su voz tocó algo profundo en el corazón de Elena. Ella no le había contado a nadie sobre Fernando, sobre el divorcio, sobre nada de eso. Pero algo en Miguel la hacía querer ser honesta. «Estoy a salvo», le aseguró. «Acabo de divorciarme. El padre del bebé y yo ya no estamos juntos. No era una buena situación y necesitaba irme. Cortés es mi apellido de soltera. Lo estoy recuperando». Miguel asintió lentamente, procesando la información. «Siento mucho que hayas pasado por eso, pero admiro tu fuerza. Se necesita coraje para empezar de nuevo, especialmente cuando estás a punto de ser madre». Hablaron durante unos minutos más, y cuando Elena salió de la clínica ese día, se sintió de alguna manera más ligera. Un gesto inesperado. Esa noche, mientras preparaba la cena en su pequeña cocina, se encontró pensando en los ojos amables de Miguel, su voz suave, la forma en que había preguntado si estaba a salvo. Había pasado tanto tiempo desde que alguien se preocupara por su bienestar. Las semanas siguientes trajeron una complicación inesperada. Fernando había comenzado a llamar de nuevo, dejando mensajes de voz que oscilaban entre lo apologético y lo exigente. Envió flores a su apartamento, arreglos caros que ella inmediatamente regaló a su vecina anciana. Se presentó en su edificio 2 veces, pero ella se negó a dejarlo subir, hablándole solo a través del portero automático para decirle que se comunicara a través de sus abogados. La situación escaló cuando Carla se involucró. Elena estaba saliendo de una cafetería una tarde, cuando se encontró cara a cara con la prometida de Fernando. Carla era todo lo que describían los tabloides. Alta, rubia, impecablemente vestida con ropa de diseñador que gritaba dinero. Sus ojos azules estaban fríos como el hielo. «Así que tú eres la ex esposa», dijo Carla, su voz goteando desdén. «La que está tratando de atrapar a Fernando con un embarazo conveniente». Elena sintió que la ira aumentaba en su pecho, pero mantuvo la voz tranquila. «No estoy tratando de atrapar a nadie. Fernando y yo estamos divorciados. Lo que él haga con su vida ahora no me concierne». Carla se acercó, invadiendo el espacio personal de Elena. «¿Crees que tener a su bebé te hace especial? ¿Crees que volverá corriendo a ti? Fernando me ama. Nos casaremos el próximo mes y vamos a tener la vida perfecta juntos. Tú y tu pequeño error no van a arruinar eso». Elena podría haber dicho muchas cosas. Podría haber mencionado que Carla había sido la amante de Fernando, mientras él todavía estaba casado. Podría haber señalado que Fernando le había dicho que Carla se negaba a tener hijos. En cambio,
Simplemente sonrió. Espero que ambos sean muy felices juntos, dijo sinceramente. Ahora, si me disculpa, tengo una cita con el médico. Se alejó, dejando a Carla farfullando detrás de ella. El encuentro dejó a Elena conmocionada, y cuando llegó a la clínica para su chequeo programado, Miguel inmediatamente notó que algo andaba mal. ¿Qué pasó?, preguntó, guiándola para que se sentara en su oficina, en lugar de en la sala de examen. Elena le contó todo, sobre Fernando, sobre su crueldad durante su matrimonio, sobre el divorcio, sobre la confrontación de Carla. Las palabras brotaron de ella como agua de una presa rota. Miguel escuchó cada una sin interrupción. Cuando terminó, él se quedó en silencio por un momento. Luego dijo algo que la sorprendió. Elena, sé que esto es probablemente inapropiado, y puedes decir que no, por supuesto. Pero, ¿te gustaría cenar conmigo alguna vez? No como tu médico, sino como alguien a quien realmente le gustaría conocerte mejor fuera de esta oficina. El corazón de Elena dio un vuelco. No había pensado en citas. No había imaginado que alguien querría estar con una mujer embarazada, recién divorciada y con tanto equipaje. Pero mirando a Miguel, a la esperanza honesta en sus ojos, se encontró diciendo que sí. Una nueva llama. Su primera cita fue en un pequeño restaurante italiano, escondido en una calle tranquila. Miguel la recogió, abriéndole la puerta del coche y asegurándose de que estuviera cómoda. Durante los platos de pasta y los vasos de agua con gas, hablaron de todo. Miguel le contó sobre su trabajo, sobre por qué se convirtió en médico, sobre cómo perdió a su madre por cáncer cuando estaba en la escuela de medicina y cómo eso había moldeado su enfoque de la medicina. Me di cuenta de que sanar no se trata solo de tratar los síntomas, dijo, girando la pasta en su tenedor. Se trata de tratar a la persona completa: mente, cuerpo, espíritu. Por eso amo la obstetricia. Llego a ser parte de uno de los momentos más importantes en la vida de las personas. Elena le contó sobre su pasión por el arte y el diseño, cómo lo había abandonado cuando Fernando dijo que no era adecuado para una esposa de su estatus. Solía pintar, admitió. No he tocado un pincel en 5 años. ¿Por qué no?, preguntó Miguel simplemente. Porque Fernando dijo que era una pérdida de tiempo, que debería concentrarme en ser una esposa adecuada, asistir a los eventos correctos, conocer a la gente correcta. Miguel se acercó a la mesa y le tomó la mano. Su tacto era cálido y suave. Elena, no sé todo lo que pasaste en tu matrimonio, pero sé esto: mereces hacer las cosas que te hacen feliz. Pinta, crea, vive la vida que quieres, no la vida que alguien más decidió que deberías tener. Las lágrimas se deslizaron por las mejillas de Elena. Nadie le había dicho algo así antes. Fernando siempre la había hecho sentir que sus sueños eran tontos, infantiles, sin importancia. Pero Miguel habló como si su felicidad realmente importara. Tuvieron más citas. Miguel la llevó a una tienda de suministros de arte e insistió en comprarle un juego completo de pinturas y lienzos. Visitaron el jardín botánico, caminando lentamente por el invernadero mientras Elena dibujaba las flores. Tuvieron picnics en el parque. Miguel siempre traía cojines para que ella pudiera sentarse cómodamente. El romance entre ellos creció de la manera más natural. Miguel nunca presionó, nunca exigió. Dejó que Elena marcara el ritmo, respetando su necesidad de sanar de su pasado antes de abrir completamente su corazón al futuro. Pero la atracción era innegable. La forma en que su mano se detenía en la parte baja de su espalda cuando la ayudaba a salir del coche. La forma en que su pulso se aceleraba cuando él le sonreía. La electricidad que saltaba cuando sus dedos se entrelazaban. Una noche, después de un paseo al atardecer junto al río,
Miguel la llevó a casa y la acompañó hasta la puerta de su apartamento. El aire entre ellos estaba cargado con algo más que amistad. Elena se giró para agradecerle por la hermosa velada, pero las palabras murieron en sus labios cuando vio la forma en que él la miraba. «Elena», dijo en voz baja, «¿puedo besarte?» Ella asintió, incapaz de hablar. Miguel le tomó la cara suavemente entre sus manos y la besó con una ternura que la hizo sentir débil. No se parecía en nada a besar a Fernando, que siempre se había sentido como una performance. Este beso era real, honesto, lleno de emoción genuina. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. «He querido hacer eso durante semanas», admitió Miguel, apoyando su frente contra la de ella. «Yo también», susurró Elena. La familia en crecimiento. Su relación se profundizó después de esa noche. Miguel se convirtió en una presencia constante en su vida, pero nunca intrusivo. Respetaba su espacio, su independencia, su necesidad de demostrarse a sí misma que podía hacer esto sola. Pero siempre estaba allí cuando ella lo necesitaba, listo con apoyo, consuelo o simplemente su presencia tranquila. Él también se enamoró de su bebé nonato. Le hablaba a su vientre durante sus momentos privados, contándole historias al bebé, haciendo promesas sobre las aventuras que tendrían juntos. Ver a este hombre fuerte y exitoso ser tan gentil con su hijo derritió todas las últimas defensas que Elena había construido alrededor de su corazón. Pero su felicidad fue interrumpida por el último movimiento de Fernando. 2 semanas antes de su fecha de parto, Elena recibió una notificación legal. Fernando estaba solicitando la custodia compartida y exigiendo que el bebé llevara el apellido Velasco. Alegó que la nueva relación de Elena probaba que no estaba enfocada en el bienestar del bebé y que estaba tratando de reemplazarlo con otro hombre. Elena estaba devastada. Se había esforzado tanto por mantener las cosas civilizadas, por asegurar que Fernando pudiera ser parte de la vida de su hijo. Pero él no podía simplemente ser un padre. Tenía que controlar, dominar, ganar. Miguel la encontró llorando en su sofá, los papeles legales esparcidos a su alrededor. Se sentó a su lado, atrayéndola a sus brazos. «Lucharemos contra esto», dijo con firmeza. «Ya eres una madre increíble. Ningún juez te quitará a este bebé». «Pero ¿y si lo hacen?», sollozó Elena. «¿Y si Fernando usa su dinero e influencia para llevarse a mi hijo?». «Eso no sucederá», prometió Miguel. «Y Elena, hay algo que necesito decir. Algo en lo que he estado pensando desde hace tiempo». Se echó un poco hacia atrás para poder mirarla a los ojos. «Te amo. Te amo a ti y amo a este bebé. Sé que no hemos estado juntos por mucho tiempo, pero algunas cosas simplemente sabes que son correctas. Cuando estés lista, cuando sientas lo mismo, quiero construir una vida contigo. Quiero estar allí para cada alimentación de medianoche, cada primera palabra, cada rodilla raspada. Quiero ser el padre que este niño merece y la pareja que tú mereces». Las lágrimas de Elena cambiaron de tristeza a alegría. «Yo también te amo», susurró. «No pensé que podría volver a amar después de Fernando, pero tú me mostraste cómo se ve el amor real». Se abrazaron mientras el sol se ponía fuera de su ventana. 2 personas que se habían encontrado exactamente en el momento adecuado. Y en ese abrazo, Elena sintió algo que no había sentido en años: esperanza para el futuro. ¿Qué harías tú? Si estuvieras en el lugar de Elena, ¿dejarías que Fernando tenga el apellido? ¿O lucharías por la libertad total de tu hijo? Comenta ahora, el verdadero padre. 2 semanas después, Elena se puso de parto en medio de una tormenta eléctrica.
Miguel se había estado quedando con ella durante los últimos días, durmiendo en su sofá, a pesar de sus protestas de que tenía su propia casa a la que ir. Cuando sus contracciones comenzaron a las 2 de la mañana, él estuvo allí al instante, tranquilo y concentrado, guiándola a través de ejercicios de respiración mientras preparaba su bolso del hospital. El viaje al hospital fue surrealista. La lluvia golpeaba el parabrisas mientras los relámpagos partían el cielo. Pero dentro del coche, Miguel le sostuvo la mano y la guió a través de cada contracción. Su voz era firme y tranquilizadora. «Lo estás haciendo maravillosamente», seguía diciendo. «Solo respira. Estoy aquí contigo». El parto fue largo y difícil. Elena tuvo trabajo de parto durante 14 horas, agotada y asustada. Pero Miguel nunca se apartó de su lado. Le limpió la frente con paños fríos, le sostuvo la mano durante las contracciones, le susurró aliento cuando sintió ganas de rendirse. Las enfermeras seguían comentando lo maravilloso que era como esposo, un comentario que ni Elena ni Miguel corrigieron. Finalmente, a las 4:37 de la tarde, Oliver Jaime Cortés llegó al mundo. Pesó 3 kilos y 200 gramos. Tenía una cabeza llena de cabello oscuro y unos pulmones que anunciaron su llegada a toda la sala de maternidad. Cuando la enfermera lo colocó en el pecho de Elena, miró a su hijo y sintió un amor tan abrumador que casi le detiene el corazón. «Hola, Oliver», susurró. Las lágrimas corrían por su rostro. «Soy tu mamá. He estado esperando tanto para conocerte». Miguel estaba de pie junto a la cama, sus propios ojos húmedos por las lágrimas. «Es perfecto, Elena. Absolutamente perfecto». Los días siguientes fueron un borrón de horarios de alimentación, cambios de pañales y noches sin dormir. Miguel se quedó en el hospital, durmiendo en la incómoda silla junto a su cama, negándose a irse. Aprendió a cambiar pañales, a envolver a Oliver en el wrap de burrito perfecto, a reconocer los diferentes tipos de llanto. Cuando las enfermeras le enseñaron a Elena a amamantar, Miguel salió para darle privacidad, pero siempre estaba justo afuera de la puerta si ella necesitaba algo. Fernando apareció al segundo día. Elena estaba amamantando a Oliver cuando la puerta se abrió y su ex marido entró, llevando un enorme oso de peluche y un ramo de rosas. Se detuvo en seco cuando vio a Miguel sentado en la silla junto a la cama, luciendo completamente en casa. «¿Qué hace él aquí?», exigió Fernando, su voz cortante. «Miguel está aquí porque yo quiero que esté aquí», dijo Elena con calma, ajustando la manta de Oliver. «Si quieres conocer a tu hijo, puedes hacerlo, pero no entrarás en esta habitación con esa actitud». La mandíbula de Fernando se tensó, pero dejó el oso y las flores. Se acercó a la cama lentamente, sus ojos fijos en el bulto en los brazos de Elena. Cuando se acercó lo suficiente para ver la cara de Oliver, algo se quebró en su expresión. «Se parece a ti», dijo Fernando en voz baja, casi con reverencia. «¿Tiene tu nariz? ¿Te gustaría cargarlo?», ofreció Elena, sorprendiéndose a sí misma con la generosidad. A pesar de todo, este seguía siendo el padre de Oliver. Fernando tomó a su hijo con manos temblorosas, sosteniéndolo como si pudiera romperse. Durante varios minutos, nadie habló. Fernando miró a Oliver con una expresión que Elena nunca había visto antes. Amor puro y sin reservas. Le dio pena por lo que podría haber sido, si él hubiera sido capaz de mostrarle ese amor a ella. «Lo siento», dijo Fernando de repente, con la voz quebrada. «Lo siento mucho, Elena, por todo lo que dije, todo lo que hice. Tenías razón. Fui cruel y egoísta, y no merecías nada de eso». Elena asintió, aceptando la disculpa, pero no absolviéndolo. «No podemos cambiar el pasado, Fernando.
pero podemos hacerlo mejor por Oliver. Merece conocer a su padre. ¿Vas a casarte con él?, preguntó Fernando, mirando a Miguel. Eso no es asunto tuyo, intervino Miguel de manera educada, pero firme. Lo que importa es que Oliver será criado en un hogar lleno de amor y respeto. Fernando miró entre ellos y por primera vez pareció aceptar la derrota. Tienes razón, le devolvió a Oliver a Elena. Retiraré la demanda de custodia. Podemos elaborar un calendario de visitas razonable. Solo quiero ser parte de su vida. Eso es todo lo que siempre quise, dijo Elena. El mejor final posible. Después de que Fernando se fue, Elena se sintió más ligera. Miguel volvió a la silla y le tomó la mano. Estuviste increíble, dijo. La forma en que manejaste eso, dándole la oportunidad de sostener a Oliver, incluso después de todo, eso requiere verdadera fuerza. Es el padre de Oliver, dijo Elena simplemente. Oliver merece tener una relación con él, si Fernando puede ser el padre que necesita ser. Pasaron 2 meses en un hermoso Hayes. Elena se adaptó a la maternidad, con todos sus desafíos y recompensas. Oliver era un buen bebé, alerta y curioso, con una sonrisa que podía iluminar una habitación. Miguel estuvo allí para todo. Las tomas de las 2 de la mañana cuando Elena estaba demasiado exhausta para moverse. Las citas con el pediatra. La primera risa. La primera vez que Oliver agarró su dedo y se aferró con fuerza. Fernando cumplió su palabra sobre retirar la demanda de custodia y establecieron un calendario de visitas que funcionó para todos. Cada 2 fines de semana, Fernando venía al apartamento de Elena para pasar tiempo con Oliver. Nunca trajo a Carla y nunca se quedó más tiempo de lo acordado. Lenta y tentativamente, desarrollaron una relación cordial de cocrianza. Fue durante una de estas visitas que Fernando finalmente hizo la pregunta que había estado en el aire durante meses. ¿Eres feliz, Elena? Ella levantó la vista de donde estaba preparando el biberón de Oliver y sonrió. Sí, Fernando, realmente lo soy. Él asintió, meciendo a Oliver suavemente en sus brazos. Bien, eso es bueno. Hizo una pausa y luego continuó. Rompí con Carla. El mes pasado me dio un ultimátum. Ella o las visitas con Oliver. Dijo que no se había apuntado para ser madrastra del bebé de otra persona. Se rió amargamente. Es curioso cómo descubres quién es realmente la gente cuando las cosas se ponen difíciles. Lo siento, dijo Elena, y lo dijo en serio. No lo sientas. Intentaste decirme cómo era realmente, pero yo era demasiado orgulloso para escuchar. Este pequeño, miró a Oliver, me enseñó lo que realmente importa. No el dinero o el estatus o tener la esposa trofeo perfecta. Solo el amor. Amor simple y sin complicaciones. Después de que Fernando se fue ese día, Miguel vino a cenar. Se había convertido en un elemento permanente en sus vidas, y Elena no podía imaginar sus días sin él. Mientras ella cocinaba, él jugaba con Oliver en una manta en el suelo de la sala de estar, haciendo caras tontas que hacían reír al bebé incontrolablemente. Al verlos juntos, Elena sintió que su corazón se hinchaba. Esta era su familia, no la que había planeado, no la que había esperado, sino la que se le había dado. Y era perfecta. Esa noche, después de que Oliver se durmiera en su cuna, Miguel y Elena se sentaron juntos en el sofá. Él había estado callado durante la cena, pensativo de una manera que la hizo sentir curiosa. «Tengo algo para ti», dijo finalmente, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Elena contuvo el aliento. Miguel abrió la caja para revelar un anillo de diamantes, simple pero elegante. «Sé que no hemos estado juntos por mucho tiempo según los estándares tradicionales», dijo,
pero nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Elena, eres la mujer más fuerte e increíble que he conocido. Y Oliver, él es el hijo de mi corazón, incluso si no es el hijo de mi sangre. Quiero pasar el resto de mi vida amándolos a ambos, apoyándolos, siendo tu pareja en todos los sentidos que importan. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas corrían por el rostro de Elena mientras asentía. Sí, susurró. Sí, Miguel, me casaré contigo. Se deslizó el anillo en el dedo y la besó profundamente, abrazándola. Cuando finalmente se separaron, ambos se reían y lloraban al mismo tiempo. Se casaron 3 meses después, en una pequeña ceremonia en el jardín botánico, donde habían compartido su primer beso como pareja. Elena llevaba un simple vestido color marfil, que fluía a su alrededor como el agua. Oliver, que ahora tenía 5 meses, iba vestido con un pequeño traje, y lo sostuvo la hermana de Miguel durante la ceremonia. Miguel adoptó oficialmente a Oliver cuando el pequeño tenía 2 años. La ceremonia en el juzgado fue pequeña y sencilla, pero cuando el juez declaró que Miguel Torres era ahora el padre legal de Oliver, no había un ojo seco en la sala. Fernando había aceptado la adopción, reconociendo que Miguel era el padre al que Oliver llamaba en medio de la noche, el que le enseñó a andar en bicicleta, el que estaría allí para cada momento importante. 3 años después de su boda, Elena dio a luz a gemelos, una niña a la que llamaron Sofía y un niño al que llamaron Benjamín. Oliver estaba encantado de ser un hermano mayor, y la casa se llenó del caos y la alegría de 3 niños pequeños. Una noche, cuando los gemelos tenían 6 meses y finalmente estaban dormidos, Elena se encontró parada en el umbral de la habitación de Oliver. Ahora tenía 4 años. Se parecía mucho a Fernando, pero con su espíritu gentil. Miguel se acercó por detrás, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura. ¿En qué piensas?, preguntó en voz baja. Solo en lo agradecida que estoy, dijo ella, apoyándose en él. Por ti, por nuestros hijos, por esta vida. Hubo un tiempo en que pensé que nunca volvería a ser feliz. Y ahora no puedo imaginar ser otra cosa que feliz. Se giró en sus brazos para mirarlo. Me salvaste, Miguel. Él negó con la cabeza, sonriendo. No, Elena, te salvaste a ti misma. Yo solo tuve el privilegio de estar allí para presenciarlo. Se quedaron allí, en el pasillo de su casa, rodeados por la evidencia de la vida que habían construido juntos. Esta era su felicidad, no la que había soñado cuando era una joven novia caminando por el pasillo hacia Fernando Velasco. Esto era mejor, porque este final se había ganado a través de la angustia y la sanación, a través del coraje y el crecimiento, a través de aprender que a veces las mejores historias de amor comienzan cuando finalmente aprendes a amarte a ti misma. Mientras el sol se ponía sobre su patio trasero, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, Elena se paró en su porche y sonrió. Había llegado a la oficina de ese abogado, embarazada de 7 meses, lista para terminar un capítulo de su vida. Había impactado a su ex marido con la verdad que él se había negado a ver. Y al hacerlo, se había liberado para escribir una historia completamente nueva. Una historia donde ella no era un trofeo o una decepción, sino una mujer que conocía su valor. Una madre que amaba ferozmente. Una esposa que era apreciada. Un ser humano que había sobrevivido a lo peor y había emergido más fuerte al otro lado. Y ese, pensó Elena mientras Miguel se acercaba por detrás y la abrazaba por la cintura, era el mejor tipo de final feliz que podía existir.
Gracias por tomarte el tiempo de escuchar esta historia. Si disfrutaste de este contenido, no olvides hacer clic en me gusta. Comparte esta historia con tus amigos y familiares y suscríbete al canal para no perderte más historias significativas.